Compañeras y compañeros, hemos llegado ya al final de los trabajos de este foro. Indudablemente que el análisis y la recopilación de testimonios es una tarea que habrá de continuar, que continúa con estudios de especialistas y con testimonios ciudadanos que se irán presentando. Quiero hacer constar que también el compañero Roberto Bedoya Cureño nos dejó testimonios en una grabación de audio que formarán parte de las ponencias. El diputado local Agustín Guerrero Castillo también nos dejó un disco compacto con testimonios recabados por el grupo parlamentario del PRD en la Asamblea de Representantes, y que se ha dado cuenta aquí de decenas también de ponencias que fueron remitidas por vía de internet, a través de la página de la CND y también a través de correos particulares. Queremos pedirle a la licenciada Socorro Díaz Palacios que dé una intervención a manera de conclusiones preliminares, y después al licenciado Porfirio Muñoz Ledo que diga las palabras de clausura. Licenciada Socorro Díaz, por favor. Muchas gracias, compañeras y compañeros. Yo estoy absolutamente convencida, después de las jornadas que tuvimos el día de ayer y el de hoy, de denuncia del fraude electoral del 2 de julio, de la enorme importancia de las aportaciones que aquí hemos escuchado y hemos conocido. Hemos escuchado las experiencias, los testimonios, los trabajos de recopilación y análisis a través de los voceros de la mayor parte de las entidades federativas en este foro. Estamos convencidos más que nunca de que la reconstrucción del mural del fraude electoral del 2 de julio es una tarea de muchos, no de una ni de pocas personas, de multitudes, y creo que estamos haciendo ese esfuerzo colectivo. Estamos convencidos, hoy más que nunca, de que se impidió la llegada de Andrés Manuel López Obrador a la presidencia instituida, porque presidente legítimo es por la voluntad de la mayor parte de los mexicanos, con un operativo del poder y con el poder del Estado. Fue un operativo múltiple, como aquí lo hemos podido percibir, con diferentes variables y con una mecánica que las jornadas de ayer y hoy nos permiten por lo menos conocer de manera preliminar, y trataré de enunciarla. 1. El PREP operó como un instrumento propagandístico para encubrir el fraude. 2. Se han dado pruebas documentales y filmadas del desvío descarado de recursos públicos cometido por el gobierno federal y los gobiernos estatales para comprar votos y violentar la libertad del sufragio. 3. El IFE traicionó su naturaleza ciudadana para operar como un organismo faccioso. 4. Las casillas electorales fueron secuestradas con funcionarios sustituidos. Este proceso de secuestro de las casillas electorales, que pone en profunda duda la famosa ciudadanización del IFE y la insaculación de los funcionarios de casillas, operó en 2 etapas. De acuerdo a la liberación de las bases de datos que realizó el IFE hace apenas 2 semanas, este es un dato nuevo, fueron sustituidos entre el 15 de junio y el 2 de julio 228,000 ciudadanos que debían operar como funcionarios de casillas, 200,000 entre el 15 y el 1 de julio y 28,000 el día mismo de las elecciones. 25,000 de estos 28,000 del último día, o sea, del día de la elección, fueron escrutadores. Y la gran mayoría de estos ciudadanos, de estas personas, operaron en Guanajuato, Jalisco, Baja California y Yucatán, entre las entidades básicas.
Querétaro, estados panistas en su gran mayoría y algunas entidades del norte gobernadas por el PRI que llegaron a acuerdos con el aparato electoral del PAN. Un dato que nos dio ayer nuestro compañero Horacio Duarte, que me parece muy relevante, es que los partidos tenían derecho a visitar a los 200,000 ciudadanos que operarían sustituyendo a otros 200,000, que los dejaron fuera después de haberlos capacitado, y que quien operó con mayor rapidez y se ha verificado que estuvo en prácticamente todos los domicilios de los que operarían de última hora fueron representantes del PANAL. Ahí encontramos el dato muy serio, muy grave del carácter corporativo que se le dio a la sustitución de funcionarios de casilla para secuestrar las casillas electorales. Hubo, y por eso ha sido tan difícil ir verificando dato por dato de las actas de casillas, robo ardilla. Nuestro presidente legítimo dice en su libro, que no tiene desperdicio, se los quiero decir con franqueza, que en 9,545 casillas, donde hay una participación ciudadana de más de 10% de la media registrada en el distrito electoral, el candidato del PAN obtiene 43.3% de los votos y nosotros 28.7%, mientras que el resultado por distrito fue de 35.9% para el PAN y 35.3% para la coalición Por el Bien de Todos. Es decir, en todas las casillas donde hubo una mayor fiesta cívica, lo digo yo, no lo dicen, pero lo digo yo, ellos incrementaron su porcentaje en 7.38 puntos y el de nosotros se redujo en 6.66%. Este es el caso de las llamadas casillas embarazadas mediante los operativos que aquí se han venido denunciando de una manera específica. Pero aquí hay además un número indeterminado de votos que le robaron a Andrés Manuel López Obrador y a todos nosotros por la vía de los votos nulos, como el caso de Zacapuastla se planteó ayer de una manera clara, videograbada. Pero hay también robo elefante. Miren ustedes, en su libro, enriquecido con los testimonios del día de ayer, digo yo, López Obrador señala que actualmente aparecen en la página web del IFE 122 casillas cuya votación total es mayor que el número de electores inscritos en la lista nominal. Lo que ayer nuestros compañeros de Nuevo León agregan como testimonio es que en esas casillas no solo hay más votantes, más votos que quienes aparecen en el listado nominal, sino con un análisis que hicieron, el número de votos que le pusieron de más a Calderón en esas casillas. Es muy curioso, muy relevante advertir que lo mismo en San Luis Potosí que en Nuevo León o que en Baja California Norte, en esas casillas aparecen 600 votos aumentados a lo que realmente sacó. Este es el tema. Son robos de grandes porcentajes. No podían cuadrar, no podían alcanzar cifras y entonces se fueron a meter votos de esta cantidad, 600 votos, aunque se rompiera ya el tope de integrantes del listado nominal. Y aparecen en las páginas oficial del IFE este tema. Lo que no aparece en el libro ni en la página oficial del IFE es lo que nuestros compañeros, haciendo un comparativo entre el acta y lo que es la base de datos de votación por casilla que aparece en el IFE, sí lograron hacer, porque ahí nos dicen de qué tamaño fue el aumento de votos. Finalmente, hemos conocido aquí un dato que la comisión recopiladora toma muy en cuenta, anota,
que es la participación de integrantes de las Fuerzas Armadas en tareas electorales extrainstitucionales, esto es, en tareas que exceden la tarea de resguardo y de garantía de la paz el día de las elecciones, y se dice realizaron tareas de activismo partidista. Me parece que es un dato que tenemos que analizar, estudiar y valorar. Yo no quiero agotar más su paciencia ni su atención, creo y he tratado de hacer aquí una síntesis muy rápida de lo que vimos el día de hoy y ayer y de las muy importantes aportaciones que ustedes han realizado. El compañero de Yucatán nos dijo la vez pasada que nos vimos en un foro similar que nosotros habíamos ganado las elecciones y que estábamos obligados a escribir la historia. Creo que la estamos escribiendo. Hace unos días un periodista al que le tengo estimación decía: ¿qué está pasando? Quienes están publicando libros y están levantando denuncias son los que aparentemente perdieron. ¿Qué pasó con los que ganaron? Yo les digo, sigue siendo válida aquella idea de que la historia la escriben los ganadores. Nosotros ganamos la elección. López Obrador es nuestro presidente legítimo. Muchas gracias. La compañera Lucila aquí nos hizo llegar un dato que conviene traer a la memoria, recordar, sobre todo por el final de la intervención de la licenciada Socorro Díaz, nos da el dato de la casilla donde votó Felipe Calderón Hinojosa en la colonia Las Águilas de Álvaro Obregón, Distrito Federal, la sección 3220 del Distrito Electoral Federal 26. La votación para presidente de la República: PAN 99 votos, PRI 16, Coalición por el Bien de Todos 102. Hasta en su casilla perdió Felipe Calderón, en la casilla donde él vive. Le cedo ahora el uso de la palabra al licenciado Porfirio Muñoz Ledo para que diga las conclusiones y la palabra de clausura de este foro nacional. Agradezco mucho esta oportunidad. Al comenzar el evento, ya había dado yo una perspectiva de carácter nacional que se articula a través de los testimonios vertidos por ustedes. Yo quiero solo hacer unos cuantos comentarios. Las conclusiones las ha sacado ya Socorro Díaz. Creo que es una muy buena síntesis, muy ordenada de lo que aquí se dijo, por lo que me permito sugerir que se ponga por escrito y que se pueda leer estas conclusiones para que en la Asamblea sepan, ¿sí?, de lo que aquí tratamos. Yo creo que es un primer punto. El segundo, felicitarme de esta mezcla de antiguos militantes y de jóvenes entusiastas que están prolongando nuestro movimiento. Esto es muy esperanzador. En tercer término, lo que acabo de decir a la radio y a la televisión. Yo nunca he estado, por alguna razón intuitiva, muy a gusto con el término fraude electoral, no porque no lo haya sido, sino porque es mucho más que eso. Aquí se habló, es una primera denominación, de segunda generación de fraude, que me pareció una buena definición. Quizá estamos en la tercera generación del fraude. Por fraude entendíamos antes la serie de triquiñuelas que de una manera un tanto dispersa, aunque repetida, nos hacían el día de la elección. Cuando comenzamos el movimiento, la Asociación Democrática por el Sufragio Efectivo que creamos, hizo un folletito con dibujos, donde estaban los fraudes de entonces. Habría que rescatarlo para compararlo con los de ahora, ¿no? Entonces estaban las urnas embarazadas, esos sillamos,
El dibujo era una señora gordita, obviamente. Luego las urnas que caminan, porque no las cambiaban de lugar a última hora. Luego los tacos envenenados, que eran los tacos con purgante que les daban a los cuidadores de casillas para que tuvieran que ir a estar al baño. Y entre ida e ida, bueno, unos botitos para aquí. Estaban los inefables tacos, ¿no? Que era el conjunto enrollado de boletas que metían. Estaban los carruseles, pero eso era el fraude electoral, esto es otra cosa. Es eso, pero en exponencial. Aquí hay elementos que hablan de muchas otras combinaciones. Primero, la total complicidad del órgano electoral, la participación de las fuerzas públicas, incluyendo a los militares, la colusión entre el gobierno federal y los gobiernos de los estados, la participación sistemática de los miembros del sindicato de maestros en el cuello de las casillas. Socorro nos daba un 40% en Colima y nos hizo una gran sugerencia en su intervención, y es que se cheque las representantes finales de casillas que fueron cambiados en el ritmo que acaba de decir, con la nómina de la Secretaría de Educación Pública, con los empleados, no, yo diría no solamente de la SEP, sino de la educación de todos los estados, porque ahí están las ramificaciones del CENTE. Pero, para no abundar, el otro dato que también ha venido a surgir aquí, ¿sí?, es el de la articulación. Yo decía que el fraude de antes era reiterativo, eran los mismos fenómenos, pero era disperso, no había orquestación. Aquí hay una orquestación a nivel nacional, lo que produce una impresión muy curiosa. En cada estado y en cada distrito hay un testimonio distinto, pero todos tienen que ver unos con otros. Es cuestión de armar el mosaico para decir que más que un fraude fue un inmenso atraco prefabricado. Y si le queremos dejar la palabra de fraude, dejémosla, pero es una elección de Estado. Por último, el dato más importante es la temporalidad. Yo he afirmado que los gobiernos del PRI no intervenían mayormente o casi nada antes de las elecciones, porque querían que iban a ganar, porque no estaba en su propósito, tenían la manera de operar el día de la jornada. Aquí hay un cambio político, psicológico y moral muy grave del que era el abanderado de la democracia, porque había sido electo como presidente de la República en la primera alternancia Vicente Fox. Aquí él decide, como dijo aquel muchacho en la época del desafuero, le llamó traidor a la democracia. Él decide traicionar a la democracia. Revela que al PAN nunca le importó la democracia, o cuando menos a los panistas como él. Lo que querían era el poder para satisfacer antiguas venganzas ideológicas, ¿sí?, y para corromper aún más el poder de lo que está. Yo tendría una ligera diferencia temporal con nuestra gran oradora que vino de Zapopan y que da el testimonio. Yo estaba allí, yo tuve una dificultad personal con el ahora secretario y yo lo denuncié en la Unión Europea, dije que era una brutal violación, la golpe a los muchachos. Nace un poco antes, ahí es el destape de Felipe. Nace cuando su señora y compañera decide ser presidente. Ese es el momento histórico del cambio psicológico, el cambio moral, del cambio político. Es antes de que hubiera otros candidatos. Por eso lo podemos llamar fraude de Estado, pero lo podemos llamar también fraude de alcoba. Conclusión, lo más valioso para mí es el tono y la determinación de esta reunión. Ha predominado no solamente la ratificación de nuestras convicciones en el sentido
de que estas elecciones se ganaron, de que es justificado y lógico el título de presidente legítimo, sino también una determinación. Por razones que también la historia analizará, no impedimos la toma de protesta y de posición. Yo soy partidario, y lo digo, de ir más adelante. Está una demanda en el IFAI para que se abran, para que se conserven las boletas electorales. El IFE dice que no son testimonios públicos, que no son documentos públicos. Después de las elecciones del 88, creo que 2 años después, con la complicidad de Fernández de Ceballos y del PAN, se quemaron las boletas electorales en la Cámara de Diputados. Yo creo que debiéramos hacer un propósito de defender con movilización nuestro voto. ¡Que no se quemen las boletas! Ese es el movimiento. ¿Qué pasaría si las llegamos a abrir y si descubrimos que Andrés Manuel tuvo más votos? Yo no creo que Calderón pudiera seguir en el sitio que injustamente ocupa. Por eso, me perdona mi compañero a quien interrumpí, volver a pensar en el 2012 y vamos a rehacernos, se presta a la multiplicación de la grilla interna de los partidos, a la ocupación de los espacios secundarios y a la coautomización del proceso, perdón que lo diga así. Repetir y repetir no es lo que busca Andrés Manuel López Obrador, sino hacer justicia a los ciudadanos de este país. Muchas gracias. Con esta pequeña intervención declaramos clausurado el gobierno espurio de Felipe Calderón. Y los trabajos de este Foro Nacional. Muchas gracias por su presencia.